Bien, chiquillos, muy buenos días a cada uno de ustedes. Espero estén súper bien. Espero hayan tenido una muy buena semana de descanso. Hace harto tiempo ya que no nos vemos y esta clase se viene mucha información nueva y también ya comenzar a avanzar en lo que habíamos iniciado antes de salir de vacaciones. Missy, ¿quieres saludar a los chiquillos también? Así es, muy buenos días, chiquillos. Espero igual hayan tenido una semana reponedora, donde hayan cargado pilas, ¿cierto? Para lo último, ya se viene la recta final. El tiempo va a pasar muy rápido, volando. Aprovechar lo poco que queda, chiquillos, y espero que sea una muy buena clase y tengan un muy buen día también. Así es, ¿cierto? Eso esperamos todos, que sea un muy buen día para todos. Bien, chiquillos, taller de literatura, ¿cierto? Como es habitual, es importante recordar ciertas normas, ciertas reglas. Primero, que nuestros encuentros virtuales están dirigidos a ustedes, es decir, no a sus apoderados, no al primo, no al tío, no al amigo. Por lo tanto, necesitamos en algún momento verificar que efectivamente sean ustedes. Lo segundo es prepararse para aprender, ¿ya? Esto implica no solamente tener una disposición intelectual al aprendizaje, sino también un espacio adecuado, el material necesario para poder aprender, ¿ya? Porque yo sé que en algún momento si revisamos los cuadernos, yo sé que muy poco van a tener apuntes porque no acostumbran, yo creo, a realizarlo en esta modalidad. Pero es importante siempre tener algo que anotar porque a veces se entregan fechas, a veces se entregan ciertos datos, que es importante tenerlo presente siempre. Luego, conectarse un par de minutitos antes con el propósito de no atrasar tanto la clase. Nosotros somos un poquito más flexibles al inicio, pero no todos los profesores van a ser así. Por eso es importante conectarse y ser puntual en esta conexión. Silenciar el micrófono y encender la cámara en caso que nosotros lo solicitemos. Eso es importante también para así verificar en caso que sean ustedes. Aquí yo les recomiendo que si, por ejemplo, llegan tarde, enciendan su cámara, saluden y la apaguen. Eso no va a interrumpir a nadie, ¿ya? Pero sí nosotros lo vamos a ver. Usar el chat exclusivamente para lo necesario y anotar sus dudas en caso de existir, porque al fin de la clase siempre se le entrega un espacio para poder realizarla. Lo otro que es importante tener presente son las recomendaciones generales como medidas preventivas, ¿cierto?, en la propagación del virus que tanto nos afecta, que están, entre otras, el lavado frecuente de manos, mantener ambientes limpios, evitar tocarte los ojos, la nariz, la boca, no compartir artículos, evitar los saludos de mano, de besos, ¿cierto? Eso es como recomendaciones generales para ustedes, ya no solamente con gente externa, sino también nosotros cuidar a nuestro, por ejemplo, nuestra persona que nos acompaña, la persona que está al lado, a mis padres, mis primos, mis tíos, ¿cierto? Mi círculo familiar más cercano, más íntimo, también es importante tener estas medidas presentes para así verificar que el resto la esté cumpliendo. Eso a modo de introducción general a la clase, y ahora ya con el objetivo y las actividades establecidas para esta clase. Tenemos dos objetivos que abordar y eso es lo que nosotros ya iniciamos un tiempo. El primer objetivo, que es el número 3, tiene que ver con contribuir con sus comentarios, sugerencias, interpretaciones, críticas a los procesos de escritura, en este caso colectiva. Es decir, los comentarios entre pares para que el otro mejore. Y lo otro, el otro objetivo, el objetivo 4, tiene que ver con revisar, reescribir sus propias producciones a la luz de los comentarios y críticas de los pares. Es decir, en el primer caso, en el primer objetivo, el objetivo de aprendizaje número 3, contribuir con comentarios a los escritos de otro, y en el objetivo 4, escuchar esos comentarios, recogerlos para mejorar mi texto. En ambos casos son para mejorar, ¿ya? Nosotros ya teníamos una actividad planificada para cubrir esos dos objetivos, pero en cuanto a las actividades generales del día de hoy, van a ser 4 actividades. La primera va a ser retroalimentar el producto pedagógico anterior, que tiene que ver con el libro de las recomendaciones, cosas que ya hicieron, y ahí vamos a revisar algunas cositas que nos quedaron pendientes. Luego, con base a una proyección PPT, es decir, lo que estamos haciendo, vamos a recordar la actividad planificada en la elaboración de un cuento en pareja a partir de un referente real. Yo creo que algunos, o más de algunos, se acordó de eso, que había que hacerlo, pero no teníamos claro cuándo, no teníamos claro cómo. Hoy día vamos a dejar
esclarecida esa parte. Luego, el tercer punto, la tercera actividad que nos espera para esta clase es la explicación del proyecto y producto final de la unidad didáctica. Es decir, ustedes hoy van a saber cómo va a terminar el año en taller de literatura, cómo van a ser evaluados, cómo van a ser calificados y qué actividades, sobre todo, van a ser calificadas para su promoción. Yo creo que es una información muy importante, por eso les recomiendo que pongan bastante atención y se queden hasta el final de la clase. Y finalmente ya comenzar con una de las actividades pedagógicas que nos restan, que es la planificación de la escritura y específicamente qué pasa en cada momento, inicio, desarrollo, cierre y cuál es el nudo que ustedes van a desarrollar. Estas 4 actividades son las que vamos a realizar, chiquillos, durante esta clase. Por lo tanto, lo primero es la retroalimentación del producto anterior. Si recordamos, ustedes tenían que hacer un libro de las recomendaciones, o sea, en realidad una diapositiva recomendando un libro y esta rúbrica yo se la había enviado con anticipación para que ustedes adecúen su texto en ese sentido, con ese mismo propósito. Veamos cómo quedó finalmente ese producto. Recordemos que es un producto público que va a ser visible por todos. Primero quedó así, recuerden que yo ya le hice una portada, ya lo leímos la introducción que también le creé, y se juntaban estas diapositivas con los estudiantes de tercero medio, con el propósito de realizar solamente un libro, y no 2, cuando el objetivo era solamente uno. No tenía ningún sentido hacer 2 libros distintos. Ejemplos que estamos proyectando de los estudiantes que me enviaron su diapositiva y aquí están siendo proyectadas. Algunas fueron un poquito editadas porque no se veía muy bien, pero levemente con el propósito de tener una evaluación lo más objetiva posible. Acá está la de ustedes, ¿cierto? Vimos la de Matías, vimos la de Gabriel, etcétera, la de otros también compañeros de ustedes. Y también compañeros de tercero medio que también entregaron su trabajo a tiempo. Si aplicamos la rúbrica con todas estas proyecciones, ¿cierto? Que ustedes mismos fueron capaces de crear y por lo demás están bastante buenas, bastante llamativas, bastante atractivas. Si recordamos, nuestra rúbrica tenía 20 puntos y esos 20 puntos se dividían en 5 indicadores. Primero, que tenga esa diapositiva un resumen, que sea expresado de forma objetiva, con un lenguaje adecuado. Luego que toda la diapositiva gire en torno a un solo texto, a un solo tema, tanto los textos como las imágenes. Que exista una interpretación del sentido de la obra, es decir, qué será lo que quiso decir el autor o qué es lo que yo rescato de este libro. Luego, ese comentario que ustedes tengan respecto del libro que recomendaron, exprese algún juicio de valor que apoye, destaque o precise alguna de las afirmaciones del texto, es decir, me gustó esto, por esto otro, no estoy de acuerdo con esto otro o con este punto expresado por el autor, eso era a libertad de cada uno de ustedes, y ciertos criterios técnicos, como sería la extensión, el nombre del estudiante, la estética, creatividad, plazo de entrega, participación. ¿Ya? Estos eran los 5 indicadores. 1, 2, 3, 4, 5 indicadores, perdón. Y la gran mayoría cumplió con todos los indicadores. Así que en ese sentido no deberían temer por una baja calificación. Al contrario, todos los que la entregaron, yo creo que su calificación está por sobre 6, si no es un 7. Así que en ese caso, guarden calma que las calificaciones están bastante altas. Miss, ahora, ¿qué era lo que nosotros teníamos que hacer? Y pasamos al punto 2 de las actividades que nosotros ya teníamos previstas. Antes, Miss, se entendió el primer punto, ¿cierto? Ya entregaron su actividad. Ahora, ojo, me faltaron 4 estudiantes de este curso y esto lo edito después, con el propósito que traten de ponerse al día o entre ustedes mismos le informen. Por lo tanto, sí, pueden comunicarse con ellas. De todas formas, yo voy a entregar una fecha límite para ponerse al día con todos los trabajos atrasados. ¿Ya? Y luego le voy a explicar cuáles también van a ser los más importantes. Miss, ahora sí, ¿qué es lo que nos espera? Ya.
Bien, como usted decía, Mister, bueno, ya va quedando, ¿cierto? Muy poco, chiquillos. Recuerden que el taller de literatura influye en la promoción de cuarto medio. No es que aquí no se va a hacer nada, ni mucho menos, al contrario. Ya tenemos una evaluación, que es el tema del libro de la recomendación, que era hacer un PPT, que no era algo del otro mundo, si se dieron cuenta. Lo que viene ahora también es algo muy sencillo. Lamentablemente se repiten algunas personas en no entregar las actividades, chiquillos. Recuerden que queda muy poco tiempo, nos va quedando creo que 6 clases y sería. Se acaba, ¿cierto?, nuestro año, entonces pónganse las pilas porque igual veo que faltan algunos estudiantes, solo sé que hay un estudiante que está justificado, que recién de hecho me estaba diciendo que está operado, pero hay 2 personas que la verdad que no sé, que se repiten constantemente la ausencia en el taller. Entonces, chiquillos, yo los invito a que hablen con sus compañeros, ¿cierto?, que se empiecen a preocupar. La promoción no es automática, creo que lo hemos dicho constantemente y varias veces, entonces comienzan a preocuparse. Bien, lo que viene ahora, ¿cierto? Ya luego de haber hecho el libro de recomendaciones, que fue la primera calificación, ahora viene la segunda actividad, que es calificada también. ¿Cuáles son nuestros objetivos o lo que vamos a realizar? Recuerden que yo les había comentado que íbamos a hacer un cuento o una escritura, ¿cierto? Algo literario, imaginario, donde ustedes iban a crear algo distinto. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a contribuir con sus comentarios, sugerencias, interpretaciones y críticas a los procesos de la lectura colectiva y de escritura creativa de sus pares, ya que este trabajo era en parejas o individuales. Yo tengo las parejas algunas anotadas y los que van a trabajar de forma individual. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a revisar y reescribir sus propias producciones, escritas, orales o audiovisuales, en este caso van a ser escritas, a la luz de los comentarios, las críticas y sugerencias, ya sea de la pareja, ¿cierto?, que va a trabajar o de forma individual. ¿Para qué? Para que podamos enriquecer la producción creativa. Ya, entonces, como yo les decía hace poquito, el trabajo, ¿cierto? Que la actividad que se viene ahora podía ser en parejas o de forma individual. Las parejas yo las tengo anotadas o los que van a trabajar solos. ¿Qué es lo que íbamos a hacer? Íbamos a mezclar lo real con lo imaginario y hacer 2 planas de escritura. Recuerdo que esa clase no tenía claro cómo teníamos que hacer. Bueno, ahora sí, porque yo les dije la clase siguiente les voy a tener la información ya que no tenía claro si lo íbamos a hacer escrito o era o computador. En este caso debe ser escrito a máximo 2 planas. ¿Qué quiere decir esto? Si usted tiene una hoja, por ejemplo, de cuaderno, esta es una plana, puede ser una, máximo 2, ¿ya? Eso es libertad de acción. Nosotros nos vamos a exigir que tenga las 2 planas. Usted puede hacer solo una o hace 2 planas, ¿cierto? En este caso, o una hoja. ¿Qué es lo que van a realizar? Van a inventar, ¿cierto?, una historia literaria a partir de un hecho que ya esté, que ya sea común, ¿cierto?, o que sea muy bullado. Por ejemplo, ese día me acuerdo igual algunos ejemplos, lo vuelvo a repetir. El tema, ejemplo, del caso de Ámbar Cornejo, por ejemplo, usted puede cambiarle tal vez el desarrollo o el desenlace de esta historia, porque usted es un hecho que ya está y usted lo va a recrear, va a ser algo más imaginario, o tal vez el inicio de esta historia. Ahí eso que también es libertad de acción de ustedes. La vacuna rusa también usted puede, no sé, comenzar con personajes, no sé, ficticios, ¿cierto? Que en el desarrollo de la historia suceda algo con la vacuna rusa. El tema de los camioneros, ¿cierto? Que igual fue hace 2 semanas, ¿cierto? Muy televisado, ¿cierto? La radio, las redes sociales, ¿cierto? El tema de los mapuches, que igual va colindante, ¿cierto? El tema de los camioneros. También usted puede cambiar esta historia, ¿cierto? Que es real, pasarlo a lo imaginario, a que sea creativo. Queda todo, lo dejamos a libertad de acción de ustedes, que sea algo interesante, ¿cierto? Que uno quiera leer, ¿cierto? Este cuento, ¿cierto? O historia que usted va a realizar. También tenemos el tema del Cyber Day, ¿cierto? En realidad tenemos como hartas cosas que están, hoy en día, si usted ve la televisión o busca en redes sociales, hay otros temas. Aquí nosotros colocamos algunos ejemplos, no es que usted tenga que elegir lo que está acá, solo uno está dando ejemplos y que ustedes, tanto la pareja, ¿cierto?, que va a trabajar junta o la persona de individual, pueda buscar algún tema que esté en boga hoy en día en la televisión. Por ejemplo, no sé, el caso de que también está hoy en día el caso de Calderón, por ejemplo, por dar otro ejemplo. ¿Qué más tenemos? Bueno, no sé, el 10% que quiere pedir la gente, otro nuevo 10% por dar, ¿cierto? Otra historia que pueden realizar. Y que sea como les digo, al que uno lo pueda ver, no sé, el título, qué sé yo, uno sienta, ¿cierto? Como es esa sensación de querer leer esta historia, que usted la va a transformar. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna duda de respecto a la actividad, la nueva evaluación que tenemos, ¿cierto? Ahora,
¿qué es cierto cambiar? Ah, y también cómo van a ser evaluados, para que ustedes sepan. Que son, ¿cierto? Como ustedes ven, son la Giovanna. Levantó su mano, Giovanna. Dígame, ¿qué duda o consulta tiene? Miss, una consulta. Dígame. Por ejemplo, nosotros ya tenemos una plana lista y puede ir así como no solamente cambiar, por ejemplo, el final ni el desarrollo, a ir haciendo realidad y imaginario, ¿puede? Por supuesto, si lo ideal es que, como les digo, que uno, por ejemplo, haya como una base de que la historia existe, pero ustedes la transformaron. Como le digo, usted puede cambiar el inicio, desarrollo, cierre, cambiar los tres o solo uno. Uno de los tres, ¿cierto? Puede cambiarlo o los tres. Ahí es libertad de acción. Está muy bien lo que están haciendo, Giovanna. Excelente. Nosotras cambiamos el final. Ujú. Sí, Nosotras está bien, hicimos Martina. un audio de Daniel Zamudio. Ah, Ya, perfecto. Ujú. Sí, no hay problema. Si, como les digo, hay libertad de acción. Ustedes Ujú. pueden cambiar el inicio de la historia. En este caso, por ejemplo, la Martina me está diciendo que hizo Daniel Zamudio. Ellos cambiaron el final, perfecto, no hay ningún problema. Ujú. No hay, como les digo, nosotros no estamos exigiendo que sea el inicio, desarrollo, cierre. Pueden ser los tres o solo uno, ya que Ujú. quede claro. Ya, ¿cómo Ya, van a ser evaluados? Obviamente que la organización, ¿cierto?, de esta historia que usted está realizando tenga un principio, un desarrollo y un cierre, que no, por ejemplo, usted va a comenzar con el final de la historia, ¿cierto? Y se enreda al medio y luego se entienda como que al principio va al medio, sino que sea clara. La organización en cada uno de los puntos de lo que usted va a escribir se entienda, ¿ya? Luego las ideas y el contenido, que haya una coherencia y cohesión, que si usted va a colocar una idea en el párrafo principal y esta idea después la pierde, la pone al final, no, sino que hagamos una idea, ¿cierto? Y el contenido, que no se pierda lo que usted está comentando. Luego el desarrollo de los personajes. Usted puede, libertad de acción nuevamente en la creatividad, ¿cierto? De la descripción física, psicológica de cada uno de los personajes. Nosotros no estamos pidiendo que ocupe el mismo. Por ejemplo, la Martina sí está haciendo Daniel Zamudio que tenga que ocupar el mismo nombre, sino que buscar otro nombre ficticio, pero sí que se entienda, que no se pierda lo que usted está contando. La creatividad, que como les digo, sea como eso, muy sabroso lo que vamos a leer tal vez, que sea entretenido, ¿cierto? Que también pueda tener un poco de picardía, que no se pierda tampoco, ¿cierto? Eso, sino que haya una creatividad. La gramática y ortografía, como yo les vuelvo a repetir, porque esto va a ser escrito a mano, nosotros vamos a tener que ver el tema de las tildes, ¿cierto? Que usted ocupó una coma, un punto final, un punto seguido, ¿cierto? No, cuidar eso, ¿ya? Ahí vamos a revisar eso. Y lo último, el lenguaje, ¿cierto? El uso del lenguaje, que va a ser escrito en este caso, que no se pierda, en algunos casos, la formalidad, si usted también va a ocupar una picardía, qué sé yo, contar alguna anécdota, pero que no se pierda la formalidad del uso del lenguaje. No perdamos, ¿cierto?, en caer tal vez en grosería, no, sino que el vocabulario sea formal. Ya no sé si queda alguna duda con respecto a cómo van a ser evaluados cada uno de los puntos. Está bien ahí específico también, chiquillos. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta para pasar a lo siguiente. ¿Todo claro? Bien, chiquillos, retomemos entonces la tercera actividad. La primera actividad, recordemos y resumimos hasta aquí, era la explicación del libro de las recomendaciones, cómo fue calificado, etc. Lo segundo era esto, que tiene que ver con la escritura creativa, entre pares, ojalá, en el mejor de los casos, y la rúbrica de evaluación, que es muy importante tenerla presente. Tercer punto, información muy importante que tiene que ver con el término de año. ¿Y cómo van a terminar, sobre todo en este taller de literatura? Les muestro de inmediato, taller de literatura, cuarto medio. Acá. Esta información pronto va a ser publicada, va a ser difundida, ustedes la pueden consultar las veces que quieran, pero quiero que se quede claro más o menos qué se va a considerar para la evaluación final. Lo primero es esto, ¿ya? La planificación de la unidad, con su resumen, objetivos previsados, algo más técnico. Esto a ustedes les sirve. Las fechas. ¿Cuándo se entrega el cuento? 20 de octubre. ¿Ya? Lo dejamos clarito ahí. Y esa es la primera actividad que va a ser, o la segunda actividad que va a ser calificada. ¿Cómo se va a construir su promedio en taller de literatura? Nota 1, el libro de las recomendaciones. Nota 2, este cuento escrito en pareja. Y nota 3, una actividad que algunos hicieron en marzo, al menos de forma escrita, pero esta vez la vamos a transformar a una producción oral. No vamos a cambiar el objetivo
porque también tiene que ver con producir, pero en este caso ustedes van a producir, en este caso leer, o más específico, leer su monólogo que escribieron, grabarlo como nota de voz y enviármelo. Esa va a ser la última actividad y ustedes concluirían el año conmigo el 1 de diciembre. ¿Ya? Ahí se termina. Por lo tanto, estas 3 evaluaciones, cada una, o por supuesto, vale 33%, y ahí lo tenemos claramente cómo se construye el promedio. Por lo tanto, nota 1, el libro de las recomendaciones; nota 2, cuento escrito en pareja; y nota 3, el audio del monólogo que ustedes mismos crearon, o algunos crearon en marzo, abril, en abril específicamente, a finales de abril, se tenía que entregar este trabajo. Así que de cierta manera los que ya escribieron ese monólogo tienen un avance importante, y los que no tienen que ponerse al día al menos con esa actividad. Estas 3 actividades van a ser las que construyen el promedio. No las otras, eviten, qué sé yo, considerar otro tipo de actividades porque no tienen mayor propósito, porque estas son las más integradoras. Y yo sé que la responsabilidad ha estado de la mano de algunos nomás. Por supuesto, esas personas van a ser consideradas en esa responsabilidad, pero el resto tampoco. Los que han sido un poquito más, se han atrasado por ABC motivo, por conectividad, por adecuación, porque no contaba con los recursos, etc. Solamente vamos a considerar estas 3 actividades. Solo una necesariamente implica el uso de computador, que es obviamente la creación de la diapositiva, que no necesariamente tampoco el computador, porque algunos la pueden hacer por celular. Y así también me consta que algunos hicieron un trabajo incluso mucho mejor por celular que por computador. Pero independiente de eso, la segunda actividad, que es este cuento, esto puede ser manuscrito, pero más fácil, se me lo tiene que enviar por correo, obviamente lo van a escribir en Word y me lo envían, ¿ya? Ese es el formato en el que ustedes me lo van a comunicar. Que quede claro eso. Y el tercero, el monólogo, eso puede ser una nota de voz por WhatsApp, puede ser una grabación con el mismo celular, puede ser una grabación con el computador, etcétera, ¿ya? Así que de cierta manera, tantos recursos no se necesitan para poder cumplir con esto. Solamente disposición de querer hacer las actividades y tiempo. Por supuesto, esta información ya va a ser comunicada. La rúbrica de evaluación respecto del cuento que acaban de ver también la tienen con su tabla de conversión. Tiene 24 puntos para alcanzar la nota máxima, y la segunda rúbrica de evaluación respecto del monólogo dramático también lo tienen acá, y también tiene 24 puntos para poder alcanzar la nota máxima, y con 15 ya es el azul más bajo, ¿ya? Con los que serían promovidos. Esta es la descripción ya de las clases, algo más específico que no es necesario saber, pero el 1 estaríamos terminando nuestro año, y luego ya quedarían espacios para la evaluación atrasada, para la evaluación recuperativa, para alguna otra actividad que a alguien le interese para poder subir sus calificaciones, etcétera, ¿ya? Igual lo voy a dejar esa fecha, y luego ya no nos restan más clases, terminando el año el 15 en nuestro caso. Bien, chiquillos. Profe, Dígame. hay una consulta, lo de los puntos de que tuvimos en la diapositiva, ¿cuándo los va a dar? La siguiente clase, pero con calma, que las notas son altas, así que no hay que temer en ese sentido. ¿Ya? Mister, Ahora consulta, lo escucho. usted dijo que nosotros terminábamos el 15, ¿se refiere al 15 de qué mes? De diciembre, por el 15 de diciembre te terminan el año lectivo. Ah, ya, gracias. Ujú. Chiquillos, Mister, es que no es igual que Sí. el año pasado, porque algunos se confunden con el tema de que el año pasado el cuarto salió en noviembre, pero recuerden que este año la PDT o PTU se hace en enero. Por ende, ustedes tienen que salir antes, 2 semanas antes más o menos, de cuando se rinde en este caso la PDT ex PCU, ¿ya? Por eso es que algunos no piensan que van a salir en noviembre, porque su año lectivo, como dijo el mister, termina el 15 de diciembre, no antes, ¿ya? No se confundan con el año pasado, es un año distinto, ¿ya? Carla, quería preguntar algo. Yo estoy atenta aquí a todas las sí, dudas. ¿Sí? ¿de qué se trataba ese trabajo del monólogo? Si es que Ya. me lo podría explicar, por favor. Sí, no, pero de todas formas igual lo voy a ir explicando con el tiempo que se requiere, ¿ya? Pero de cierta manera, en marzo, cuando estábamos escribiendo como texto dramático,
para presentarlo para el Día del Libro, una mini obra infantil, una de las actividades que había que hacer era escribir un monólogo. Y otra de las actividades que había que hacer era grabar ese monólogo, ¿ya? Es decir, ustedes grabar ese monólogo, yo posteriormente le voy a explicar, insisto, todo lo que es el monólogo nuevamente, qué características tiene, cómo debe ser leído, por ejemplo, un monólogo. Y luego ustedes graban eso y me lo enviarían, ¿ya? Pero yo lo voy a explicar con anticipación, con calma, porque esto se va desarrollando en las clases. No, difícilmente yo entrego una actividad diferida, es decir, esto lo tiene que hacer usted en su casa o no. No, por eso las actividades son bastante simples y se pueden desarrollar acá. Giovanna, o sea, no sé si atendí la consulta. ¿Quedó clarita, cierto? ¿No? Sí, mister, gracias. Ah, ya, perfecto. Giovanna, la escucho. Mister, ¿usted daría un listado de los que hicieron el monólogo? Porque no recuerdo si es que lo hizo o no. Sí, sí, perfecto. Y sí, insisto, cuando abordemos esa actividad, ahí lo vamos a tomar, ¿ya? No quiero anticipar tanto para no generar en ustedes la necesidad o complicar lo que tiene que cumplir con esta actividad también. No, vamos a ir paso a paso y lo vamos a ir desarrollando en las clases. El tiempo está contemplado y alcanzan perfectamente a desarrollar esta clase, o sea, esta actividad con toda la calma que requiere poder hacerlo. Así que vamos con calma y voy a ir explicando también, cuando lleguemos al momento de abordar el monólogo, que es decir, después de entregar esta actividad del cuento, ahí viene toda la explicación, quién entregó, quién no entregó, etc. ¿Ya? Yo tengo todo registrado y lo tengo todo descargado también en mi computador. No sé si quedan más dudas, chiquillos. Aprovechen de consultar. Bien. Todo claro, profe. Perfecto. Muchas gracias, Araceli. Retomemos entonces y cumplimos ya con nuestra tercera actividad. La primera actividad, como ya les mencioné, el libro de las recomendaciones. Segunda actividad que tenemos que abordar, el recordar el cuento. Tercera actividad, cómo vamos a terminar el año. Creo que a todos ya les quedó claro. Y cuarta actividad, Miss, ¿qué es lo que nos espera? Espera un ratito acá. Bien, ahora nos vamos a reunir, ¿cierto? Se van a reunir o en parejas o los que estaban en este caso trabajando de forma individual. ¿Para qué? Algunos ya han avanzado, pero pueden también retomar, ¿cierto? Y tal vez si tienen que cambiar algo, tienen dudas, van a trabajar, ¿cierto? En cuál va a ser su nudo o conflicto de la historia que ustedes van a crear. Recuerden que puede ser el inicio, desarrollo o el cierre, pero que en esta oportunidad van a tener 20 minutos para que después, antes que cerremos la clase a las 11:20, nos volvamos a reunir y vamos a elegir a 3 personas, 3 parejas o 3 personas de forma individual que presenten, ¿cierto?, cuál va a ser su nudo o conflicto, ya que nos cuenten más o menos qué es lo que va a realizar, tanto la pareja o en este caso de forma individual. Yo aquí tengo las parejas o los que van a trabajar de forma individual. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Tenemos Así. 20 minutos para eso. Perfecto. Eso es lo que vamos a hacer entonces, chiquillos. Nos vamos a reunir en grupitos, los que son de 2, grupitos pequeños, les vamos a dar 15 minutos para que ustedes conversen, dialoguen, interactúen, y luego de esos 15 minutos les vamos a preguntar a ustedes, no sé, por poner un ejemplo, Araceli, ¿cuál va a ser su nudo? ¿De qué se va a tratar su historia? ¿Cuál es el referente real? ¿Y cómo lo quieren mezclar con lo imaginario? ¿Ya? Esa va a ser la pregunta, así que tampoco es tan complejo, pero tenemos que comenzar a avanzar. La siguiente clase, chiquillos, esto lo continuamos y lo terminamos y lo entregamos, ¿ya? Eso, pero la siguiente clase. Eviten trabajar en el intertanto porque no tienen otras actividades que hacer, no se compliquen en ese sentido. La siguiente clase sí nos vamos acompañando todos en el proceso, ¿ya? Así que, Miss, dígame, ¿quién era con quién? Ya, Araceli, la ¿con primera quién? con la Valentina, en la primera pareja. Ya, Araceli y Valentina. Valentina, Perfecto. sí. Grupo 2, Benjamín Enríquez. Sí, Benjamín Enríquez con Yarela. Y Catalina Pinto. Matías, no, la Cata está solita. Ya, Catalina Pinto perfecto. está sola. Sí. Constanza Ojeda. Con la Carla Cárdenas. Connie Barría. Con La Paz. Paz. No, Gabriel solo. Giovanna. Giovanna. Con la Martina, Ya. conmigo. A ver. Ya. Sí, Martina, perdón. Sí, la Giovanna con la Martina. Perfecto. Javier Aros. Sola. Ella trabaja individual. Ya. Laura. Individual. Leticia. La Leti no la tengo anotada, pero individual yo creo. ¿El resto son todo individual? Lo que Mati. pasa es que el Mati iba con otro compañero, pero el compañero no está, mister, que él está justificado. Está ya. operado el otro compañero.
Pero el Mati lo vas a hacer con Benja, ¿cierto? Mati, Sí, si me ningún puede. problema. Ya, perfecto. Sí, él está justificado por lo menos, ¿viste? Ya, perfecto. Sí, y eso Eh, son lo que tengo. ya, y Leti quedaría solita. Sí, individual, claro. Ya, y Sofía también queda individual. Así es. Ya, perfecto. Nos vamos ya hice las sesiones, chiquillos, las sesiones individuales y grupales, ¿cierto? Y vamos a dar estos 15 minutos, luego de estos 15 minutos nos reunimos nuevamente y comunicamos lo que avanzamos, ¿ya? Así que ya pueden comenzar a unirse a estos pequeños grupitos para poder avanzar, para poder dialogar y ya comenzar a avanzar con esta segunda actividad evaluada. Bien, Miss, ya estamos de vuelta, ya estamos uniéndonos nuevamente a la clase general, donde estamos todos, y hubo tiempo ya suficiente para poder interactuar, dialogar, esclarecer, unificar, comentar esta idea, llegar a acuerdos, decir esto puede ser por esta vía, puede ser por esta otra vía, cómo lo queremos comunicar, en primera persona, en tercera persona, desde qué perspectiva lo vamos a contar, etcétera, ¿ya? Así que, Miss, si me puede ayudar en esta parte también. Para Bien, vamos verificar la tabla. voluntariamente. Sí, ya. Voluntariamente voy a primero preguntar si alguien nos quiere comentar cuál va a ser su nudo de conflicto y cómo van a mezclar lo real con lo imaginario. No sé si alguna pareja voluntaria quiere comentar o que esté trabajando individual voluntariamente quiere comentar, si no voy a preguntar nomás. ¿Voluntaria o voluntario? ¿Hay? ¿De cuál va a Yo ser su nudo de conflicto? Y Arela. Ya, escuchamos. que no sé si estará bien, pero nosotros lo hicimos así como que Ámbar relataba su día y después que la mataban, como que ella salía de su cuerpo y seguía contando lo que estaba pasando. No sé si estará bien. Estaba silenciado. Ahí sí. Perfecto, sí, súper bien, súper bien. Ahora ya tenemos claro, ¿cierto? Este nodo, continuamos esta historia de Ámbar ya en otra realidad y perfecto, ya me parece sumamente interesante el tema de abordarlo desde esa perspectiva también, pues, o sea, darle una continuidad a la historia, pero una continuidad de metafísica, ¿cierto? Una continuidad ya más de índole espiritual, así que muy, muy bien, Yarela. Ahora hay que definir otras cosas, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a contar? Desde primera persona, desde tercera persona, desde alguien cercano. Ahí ustedes lo definen también. Bien, Miss. Muchas gracias, Yarela. Excelente, Yarela, y con Benjamín que están haciendo muy buen trabajo. Excelente. ¿Alguien más voluntario? ¿Alguna pareja o alguien que va a trabajar de forma individual que quiera comentar cuál va a ser su nudo de conflicto y cómo va a mezclar lo real, ¿cierto?, con lo imaginario. ¿Algún otro voluntario? ¿O pregunto nomás? Ya, voy a preguntar. Valentina con Araceli, si nos pueden comentar un poquito. Cualquiera ahí de las dos. Sí, es que Por la Vale favor. se tuvo que salir, Miss, pero ya Ya. hicimos como, hicimos el Perfecto. avance. Lo hicimos del caso de Ámbar, pero lo estamos contando como si fuera ella contando ella como contando la experiencia, pero desde el punto que se logró salvar. Entonces lo estamos haciendo como en primera persona. Perfecto. Pero el Mister Eval ya lo vio un poquito. Sí, Sí. ahí lo Ujú. acompañé también en su sesión particular y sí, tuvimos la oportunidad de conversar y dialogar y darle ciertas indicaciones y está bastante interesante también la forma o la perspectiva que ellas quieren adoptar sobre la narración, así que bastante bien y hay que comenzar ya a aterrizar esas ideas al papel o en este caso al Word. Miss, Sí, en eso. muy bien. Bien, sí, y eso es lo interesante porque aquí ya se empieza a sentir eso de que uno ya quiere leer, ¿cierto?, sus historias y que está bien, chiquillos, o sea, que no tengan miedo, ¿cierto?, no, sino que láncense, como se dice, e inténtenlo y se van a salir cosas muy buenas, eso es lo importante. Bien, Mati, si nos puedes comentar más o menos qué has avanzado o qué es lo que vas a realizar, o en este caso tú es con Sí. Benja, pero más o menos lo que has pensado, si nos puedes comentar un poco. Sí. No, por suerte con Benjamín ya lo habíamos como definido la clase pasada, de que lo íbamos a hacer sobre el caso de Antonia Ibarra. Y Per- lo que vamos a hacer
Era más que nada como el caso, si hubiera ocurrido el lado bueno en este caso, que se hubiera dado cuenta, en este caso de Martín Pradena, que no le hubiera hecho daño y se hubiera salvado en este caso. Pero contado de toda una manera distinta y dándole obviamente como nuestra parte de imaginación. Perfecto, Mati. Muy, muy bien, muy interesante también considerar sus ideas. Eh, Creo que con eso ya es una muestra suficiente del avance de los chicos. La idea es que vayamos concretando estas ideas, ¿ya? Que tratemos de escribir, porque en algún momento quizás vamos a leerlo, no nos va a gustar quizá el texto como nos quedó, vamos a tener que reeditarlo, pero la idea es comenzar ya a trabajar en ese texto. La idea está muy interesante, chiquillos. Ustedes saben que esta idea nosotros las compartimos o las actividades las compartimos con Tercero Medio y ayer aparecieron nuevas ideas, otro tipo de textos que son bastante interesantes también, como, no sé, me recuerdo con la prohibición de TikTok en Estados Unidos, ese va a ser su material para algunos, los TikTokers andaban buscando trabajo, algo así, ¿ya? Ese va a ser como su narración. Y habían otros tipos de ejemplos así que mezclaban esto de lo real y lo imaginario y no necesariamente estas historias tan trágicas, sino que también dejo abierta la opción a que también ustedes puedan escoger otro tipo de historia o en realidad lo que ustedes quieran, ¿cierto? La idea es que mezclemos esto de lo real con lo imaginario, le demos un sentido literario, le creemos una historia detrás totalmente imaginaria, continuemos una historia real, por ejemplo, en el caso de Yarela, o editemos, no sé, editemos el final, pero lo importante es que la parte que ustedes creen sea un poquito más extensa que la parte real, porque si no sería meramente la narración de un hecho real, una descripción de una realidad, y estamos viendo acá la parte de la imaginación, la parte de la creatividad, que es lo que a mí me interesa realzar en ustedes. Ya pues chiquillos, quedamos hasta acá, se nos acabó el tiempo. Espero que esta actividad, todos los que están acá por lo menos ya están comprometidos a realizarla y los que no, comenzar a motivarlos para que participen, para que tengan presente que todas estas actividades que nosotros hacemos son importantes para su tanto calificación a corto plazo, pero también para ustedes de forma personal. Escribir, imaginar, por ejemplo, recomendar un libro a partir de argumentos, esas habilidades que nosotros estamos desarrollando, sea de escritura, sea de expresión de alguna idea, eso a ustedes les va a servir, chiquillos, no solamente para una clase, sino para el mundo en el que al que se van a enfrentar muy prontamente, que tiene que ver con otros tipos de texto, que tiene que ver con una realidad distinta, con un manejo del lenguaje de forma distinta. Y acá tenemos la base, ¿ya? Y si hacemos esta actividad y la hacemos bien, estamos teniendo una muy buena base para poder enfrentar esos nuevos desafíos que ustedes se van a enfrentar, chiquillos. Ya pues, quedamos hasta acá, chiquillos, que tengan un muy buen día. Mi, si quiere despedirse también de los chiquillos. Sí, chiquillos, que estén muy bien, ¿cierto? Interesante el día de la clase y que salgan ideas tan novedosas e innovadoras. Así que ahí voy a esperar muy ansiosa para poder leer estas historias que salen de lo real y que vuelven a ser un poco imaginarias, ¿cierto? Creadas por ustedes. Así que tengan una buena tarde, chiquillos. Nos estamos viendo. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Profe. Nos estamos viendo, chiquillos. Chao, Chao, chao. 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 Chao, Chao, chao. chao. Chao, profe, chao, mis. Chao, Chao, chao. Mati.